Vamos a ir al tema del día de hoy. Mire este título. Este mensaje lleva por título: Libres de los errores del pasado. Diga por favor conmigo: soy libre de los errores del pasado. Y a veces me gustaría como tener como una especie de campana cuando damos una verdad bíblica, o sea, en ese momento donde tiene que ser afirmado el corazón. Hay tantas verdades bíblicas anidadas en mi corazón. ¿Y a qué me refiero? Que leí una porción de la Escritura y esa es una verdad bíblica, y solo para que aclaremos qué es una verdad bíblica. Es la esencia de lo que la Escritura nos está enseñando. Por darle un ejemplo, una verdad bíblica es: Jesús es Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Eso es una verdad bíblica. No hay manera de refutarlo. Jesús nació de una virgen. Decimos amén, una verdad bíblica. Entonces hay unas verdades bíblicas que me gustaría como tener una campana para que en el momento de que usted necesite traer esa verdad bíblica a su corazón, la tenga en su memoria. Y esta es una verdad bíblica: Dios no quiere que usted viva con su mente en el pasado, y particularmente me refiero a los errores que hemos cometido en el pasado. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de los que están acá nunca han cometido un error en su pasado? ¿Me dice amén? No vinieron, ¿verdad? Algunos casi, no, eso no. Claro, ¿por qué? Porque ahora la pregunta es: ¿cuántos hemos cometido errores en nuestro pasado? ¿Me dice amén? Amén. Claro que sí. Y quien no dijo amén, me busca al final para ya darle los santos óleos, ¿no? Pero Dios no quiere entonces que nosotros estemos con ese enfoque en las faltas que cometimos en el ayer. Si usted fue anidado, desarrollado en el vientre de una mujer, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos acá hemos cometido errores en el pasado. Pero no es la voluntad del Señor que usted esté allá en su pasado. Vean lo que dice Isaías 43, versículo 18. Hermoso este versículo. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. ¿Qué tal si le decimos esto a la persona que está ahí a su lado? Ya no te acuerdes de las cosas pasadas. Se lo dice una vez más: ya no te acuerdes de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en lo que yo hago, algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Qué hace Dios? Algo nuevo. Pero cuando hablamos de este tema particularmente, hay personas que dicen: sí, yo sé que eso es la voluntad del Señor. Bueno, voy a preguntárselo: ¿cuántos entendemos que esta es la voluntad del Señor? ¿Me dice amén? Me dice amén, ¿verdad? Que es la voluntad del Señor que no estemos recordando el pasado. Pero decimos: sí, es cierto, sí, yo sé. Pero la verdad es que no puedo olvidar. O decimos: sí, es cierto, pero no puedo olvidar. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos paralizados. No puedo olvidar mi pasado, y particularmente mis errores. No puedo olvidar lo que cometí en el pasado. Dañé a mis hijos, dañé a mi esposa, destruí un matrimonio, destruí un negocio. ¿Cuántas cosas que pudiéramos el día de hoy mencionar, y que tal vez cada vez que tenemos la oportunidad lo estamos sacando? Vean, particularmente yo soy alguien que casi no habla, no me gusta hablar. Si a mí me dan la oportunidad de ahorrar palabras, yo soy un buen ahorrador en ese sentido. No me gusta hablar. Pero cuando tengo la oportunidad de conversar con alguien fuera de la iglesia, que no sabe que soy pastor, que no me conoce, y tengo la oportunidad de conversar con alguien,
Apenas uno toca una tecla, las personas empiezan a sacar todo lo que tienen por dentro como rezagado. Parece como que están aguantando el vómito de palabras y está ahí, y cuando uno les toca sale. ¿Cómo está? Y yo estoy mal porque yo hice, porque yo... Eso es lo normal. Entonces por eso es que dicen, es cierto, yo no debo, pero no puedo olvidarlo. Sigo ahí. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se necesita una reprogramación mental. O sea, necesitamos hacer una reestructuración mental para poder vivir alejado de esos errores del pasado. Por eso la carta de Efesios capítulo 4 versículo 22 en adelante nos dice, en cuanto a su pasada manera de vivir. Vea esa palabra, dice despójense, sáquense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, versículo 23. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Por eso es necesario hacer esa reprogramación mental, reprogramarnos, dejar de estarnos martillando, dejar de estarnos recordando quiénes éramos. ¿Sabe qué hemos notado? Que muchas relaciones de parejas, de noviazgos, terminan fracasadas porque una de las partes no sabe más que hablar de lo que tuvo antes. Y estoy hablando de los cristianos. Es que yo anduve con un fulano, anduve con una fulana y pasó esto, y siempre recordando lo que hicieron. Y otras veces la pareja, ya sea de novio o de esposos o de relaciones, también son buenos a recordar los errores que cometieron. Y están ahí martillando. Pero quiero animarle a pensar en los siguientes nombres que quiero darle. Por ejemplo, Pedro. Cuando hablamos de Pedro, podríamos decir el negador. Pablo, perseguidor. Juan Marcos, el desertor. Mateo, el cobrador de impuestos. Ahora le pregunto, ¿eso es lo que pensamos actualmente cuando decimos Pedro? ¿En quién pensamos en Pedro? El atrevido, el intrépido, el que terminó entregando su vida en una ofrenda al Señor, y según la creencia, la historia, ¿no? Se cree que murió crucificado invertido. O sea, el maestro murió en esta posición, o sea, con la cabeza hacia arriba, y él murió invertido, ofrendando su vida. Cuando pensamos en Pablo, no pensamos en el Saulo de Tarso, el perseguidor. Pensamos en el gran apóstol Pablo, que se cree que en el Nuevo Testamento, después de nuestro Señor Jesucristo, no se cree, es la persona de mayor influencia del cristianismo. Cuando pensamos en Juan Marcos, si usted lee, Juan Marcos le desertó a Pablo, y Pablo de hecho lo desechó, y ahí tuvo que intervenir Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, y entró a consolar a Juan Marcos. Usted y yo no estamos pensando, tal vez algunos hasta ahora se enteraron de que el escritor de Marcos, el hijo espiritual de Pedro, ese fue un desertor. Imagínese cuando Pedro lo agarró y Juan Marcos le cuenta de que había sido un desertor, un traidor, diría alguien, y viene Pedro y le dice, es cierto, esto es algo que yo no recuerdo porque yo recibí el perdón, pero quiero contarte mi historia. Y le cuenta, y de ahí salen las memorias, de ahí se conocen las memorias del apóstol Pedro, y el escritor de Marcos es ese desertor, ¿ve? Y Mateo, el cobrador de impuestos, tal vez ni sabía usted, pero es también uno de los escritores del Evangelio de Mateo. ¿Ve cómo el Señor no dejó que esas personas viviesen allá
sino que aprendiesen a vivir libres de los errores del pasado. Entonces, veamos algunos pasajes en la Escritura, algunos pasos que la Escritura nos da, que son necesarios para deshacerse, librarse y dejar de atormentarse de esos errores pasados que tal vez usted y yo hemos cargado. Que en vez de andarlos a cuestas, podamos ser libres. Se cuenta la historia de un hombre que él andaba en un bus urbano, de esos que, como los amarillos, los que nosotros conocemos comúnmente. Entonces mira que un hombre iba con una gran carga y era una recta enorme. Entonces ve a este hombre y se detiene y le dice: amigo, ¿no quiere que le dé un aventón? Y le dice: claro, si usted me lleva, por supuesto. Entonces el hombre se sube con su gran carga en el bus y este chofer arranca, y cuando va a un buen trecho mira por el retrovisor que el hombre que había montado no puso la carga sobre el bus, sino que la seguía cargando. Entonces por el retrovisor él podía ver que el hombre iba haciendo fuerza para sostener la carga. Eso es lo que muchas veces los hijos de Dios está pasando. A pesar de que vamos en el cristianismo, en la gracia del Señor, todavía seguimos con esa carga. Pero estos 3 próximos pasos simples, obviamente hay muchos más, pero quiero enfocarme en 3 que le van a ayudar a que usted pueda soltar esa carga de errores de su pasado. Número 1, busque y acepte el perdón de Dios. Si hay un error que usted cometió en su pasado, busque el perdón de Dios. Y es tan simple como ir a su presencia y decirle: Señor, reconozco que me equivoqué. Y hagámoslo muy bíblico: reconozco que pequé. Porque a veces no queremos decir esa palabrita. Reconozco que pequé, que hablé de más. Reconozco que ofendí, reconozco que dije una grosería, reconozco que lastimé a mi familia. ¿Sabe? Hay personas que ha pasado el tiempo y nunca han ido a la presencia del Señor y han reconocido lo que hicieron en el pasado. Quieren como ahí medio taparlo, disimularlo. Pero necesitamos buscar ese perdón, y ese perdón se busca cuando uno abre la boca, y como lo que dice Proverbio: el que encubre su pecado no prospera. El que lo confiesa, el que dice: Señor, yo lo hice, yo fallé, el que lo confiesa. Buscar el perdón del Señor, y una vez que hemos buscado ese perdón, también vamos a aceptar recibir ese perdón. Eso significa que usted va a creer que Dios le ha perdonado. Y permítame decirle esto de parte del Señor: usted ya ha sido perdonado. Usted ya ha sido perdonada en el nombre de Jesús. ¿Ve cómo es algo simple, sencillo, pero profundo? Usted ya recibió el perdón de pecados. Es más, Dios no tiene memoria. Dios tiene la capacidad de decir: los borré, me olvidé, te perdoné y no los recuerdo más. Aceptar. ¿Sabe por qué es aceptar? Porque algunas personas le han pedido perdón al Señor y vuelven a orar y le vuelven a decir: Señor, perdóname. Y una vez más vuelven a orar y le dicen: Señor, y perdóname. Y Dios debe estar diciendo: pero ya te perdoné. Sí, pero perdóname. Pero ya te perdoné. Y no me acuerdo más de eso. Vean lo que dice el Salmo 130. Es hermoso este versículo. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón. Dígalo conmigo: en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado.
¿Sabe? Este versículo me encanta porque dice, en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Eso significa que como Él me perdonó, lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, gracias, y toda la gloria es para ti. Nadie le puede dar lo que Dios esta noche le puede entregar, que es el perdón pleno de todos sus pecados. ¿Me dice amén a eso? Ahora, escucha esto. Yo no puedo darle ese perdón. Ningún pastor, ningún religioso le puede dar perdón. Solo Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, es el único autorizado por el cielo para otorgar el perdón de pecados. ¿Me dice amén a eso? ¿Quién es entonces? Jesús. Cuando estaba en la tierra y Él le decía a alguien, tus pecados te son perdonados, la gente saltaba y decía, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Es que exactamente, es que Él es Dios. Por eso podía otorgar el perdón de pecados. Y aquí nos lo dice la primera parte de este verso. Si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Por eso como esta noche de Santa Cena, cuando tenemos una noche de Santa Cena, hay algunos que creen que hay que andar en perfección. Y el día de Santa Cena, para tomar la Santa Cena, se mantienen alejados de todo el mundo, no quieren, no, es que no quiero fallar, y está bien, pero no crea que esto se trata de perfección, se trata de perdón que se ha recibido. No podemos estar en su presencia porque toda nuestra justicia, todo lo bueno que nosotros podemos hacer es como un trapo de inmundicia delante de Él. Pero es el perdón que se nos otorga. Y ahora le quiero dar otra verdad bíblica que quiero que se la lleve en su corazón. Dios no queda fijado en nuestros errores. No se queda ahí viendo lo que hemos cometido. Ahora hagámoslo personal. Dios no queda fijado en mis errores, en los míos. No, Dios no se queda ahí, varado o paralizado. Quiero traerle a memoria la vida de David. En una ocasión, el Señor le había advertido que no buscara cómo conocer el tamaño del ejército. ¿Para qué? Para no confiar en el ejército, para que no se fiara de la fuerza de su ejército. De hecho, le dijo al pueblo de Israel, no andes buscando tener tantos caballos ni carros, porque yo soy el que te voy a dar la victoria. Y él comete el grave error de hacer un censo, censa al pueblo. Entonces viene una mortandad. Vea lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 13. Esta es la palabra que el Señor le dio a David a través de su profeta. Y le dice esto: ¿quieres que venga sobre ti 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que hayan 3 días de pestilencia en la tierra? Ahora piensa y mira qué respuesta he de llevar al que me envió. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad, este es el profeta: estoy en grande angustia. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, pero no caiga yo en manos de hombres. ¿Sabe por qué David escoge? Y de hecho escoge la mortandad. ¿Sabe por qué escoge esto? Porque él sabía que Dios siempre iba a tener misericordia de nuestras vidas. Dios siempre tendrá misericordia de usted. ¿Me dice amén? Siempre tendrá misericordia, siempre. Siempre tendrá misericordia. Pero no es la misma historia con el ser humano. El ser humano siempre traerá a memoria lo que usted hace. Estaba leyendo una noticia internacional de un país X, de una persona que estaba siendo nombrado en un cargo.
Entonces las características obviamente de ese cargo eran específicas y requieren de una serie de condiciones. Y sucede que vienen los periodistas, las personas que se encargan de dar las noticias, y van a Twitter, en esta red social, de todo lo que el hombre, esta persona que iba a ser nombrado, había escrito. Y descubren una serie de Twitter que el hombre había hecho, de tweet, que lo descalifican en la actualidad. Y empiezan a sacarlos. Yo estaba mirando esa noticia y empiezan a presentar lo que el hombre había escrito, pero de años y años y años atrás. Y yo digo, qué tristeza cómo actúa el ser humano. No, es un hombre relativamente joven y cuando escribió eso todavía era mucho más joven. Y digo, qué tristeza, esa es la naturaleza humana. Pero escúcheme, esa no es la naturaleza de Dios. Eso es lo que el hombre hace, eso es lo que el enemigo hace, lo que trabaja el enemigo, pero así no trabaja el Señor. Por eso David dice, Dios tiene misericordia de nosotros. Y se lo digo una vez más, Dios siempre tendrá misericordia de su vida. ¿Me dice amén? Siempre, nunca olvide esa palabra, siempre. Mientras usted esté con vida, Dios siempre tendrá misericordia de usted. Diga esto conmigo, mientras tenga vida, Dios siempre tendrá misericordia de mí. Amén. Siempre tendrá misericordia de nosotros. Esto que le acabo de decir no nos exime de responsabilidad. No le estoy diciendo ahora, yo le robé a alguien, yo hice esto y ya le pedí perdón al Señor y ya me exime de responsabilidad. No, no nos equivoquemos, porque el segundo paso es repare lo que pueda reparar. Si usted ofendió a alguien, vaya donde ese alguien y dígale, ¿sabes qué? Perdóname. Y no se esté justificando. No vaya y le diga, yo te ofendí. Es cierto que yo te ofendí, pero también tenés que reconocer que hablaste de más. Entonces ya la dañamos. Pareciera que ahora la otra persona tiene que pedirle perdón a uno. A mí me ha pasado. Y ahí uno después termina teniendo que pedir perdón. No, si nos equivocamos, aun si el otro hizo mal, usted va y pide perdón. Repara el error. Lo que usted pueda reparar, repárelo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 8. Vean lo que nos dicen las Escrituras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Voy a donar la mitad de mis bienes, pero si en algo he defraudado, eso significa que había defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, aquí tienes en lo que te defraudé y te voy a agregar una parte más por el daño que te causé. Imagínese si de repente a usted alguien le dice, mira, yo te robé esta cantidad, aquí tienes esta cantidad, pero quiero entregarte otra parte por el daño que cometí. ¿Y por qué hace esto? Porque conocí a Jesucristo y no quiero manchar su nombre. Eso es hermoso. ¿Sabe que cuando estábamos en Osana Central, un hombre que andaba perdido, yo lo conocí en mi trabajo, perdido ese hombre, y un día llega a la iglesia, entrega su vida a Cristo, pasa al frente llorando, y cuando yo lo vi, yo dije, Señor, haz un milagro en la vida de ese hombre, porque tiene la vida enredada. Pasa el tiempo y el hombre empieza a tener unos cambios. Estaba endeudado con cualquier persona que él conocía. Y un día me lo encuentro y me dice, ¿sabes qué? Fui al banco a decirle que quería honrar la deuda que tenía y me dijeron que ya la habían tirado a pérdida. Y les dije esto, yo quiero limpiar mi nombre. Y me dice, no, ya la tiramos a pérdida. Y me dice hasta la persona que me está atendiendo, escucha esto. Señor, eso ya lo tiramos a pérdida.
no tiene que pagarlo, no se preocupe. Y le dice, que no me preocupe. Claro que sí me preocupa. Me preocupa porque mi nombre está manchado, primero. Y segundo, me preocupa porque el nombre de mi Señor, a quien yo represento, también va a ser manchado si yo no honro mis deudas. Le di la mano y le dije, te felicito. Eso hace un verdadero hijo del Señor. Si tenemos la oportunidad, reparemos el error. Ahora, note, Jesús no lo detuvo. Jesús no le dijo, ven hijo, tranquilo, tranquilo, ya te perdoné, olvídate del pasado. No, vaya, Él no lo detiene, no le dice, no lo hagas. No, lea toda la historia y va a ver cómo la vida de ese hombre cambió a partir de ese día. Así que esto no se trata de ignorar, por eso no vamos a ignorar. No ignore. ¿Qué tenemos que hacer? Reparar. Si ofendió, pedir perdón. Si defraudó, ir a dar la cara. Si le debe algo a alguien, recuerdo un cliente que estaba conversando con otro y alguien le estaba diciendo, lo que pasa es que yo le debo a un fulano y no tengo para pagar. Entonces le dice el cliente, y ahí perdóneme, porque estaba con la oreja parada ahí escuchando la conversación, y le dice el uno al otro, le dice, pero anda a dar la cara. No, pero es que no tengo nada. Y le dice, aún si vas a dar la cara sin nada, ya estás haciendo un abono. Por lo menos esa persona entiende que sos una persona responsable. Es que no tengo nada, pero usted se presenta y le dice, aún así sea lo último que haga en mi vida, yo voy a honrar lo que yo le debo. Así de simple. Y hágalo. No ignore, repare lo que pueda reparar. Número 3 y último, concéntrese en vivir bien las próximas 24 horas del día. Las horas que tiene en el día, esas horas, concéntrese en vivirlas bien. Alguien podría decir, ¿pero por qué las 24 horas? Recuerde, esto no es más que vivir un día a la vez. Un día a la vez. Hoy tengo este día, hoy tengo este momento, voy a vivirlo bien. No voy a ir pensando en lo que no pude hacer, en lo que debía hacer. Voy a pensar en lo que puedo hacer hoy. Pensar en el ayer, ¿qué va a hacer? Traerle dolor. Pensar en el mañana, ¿qué va a hacer? ¿Sabe lo que le va a hacer? Le va a traer ansiedad. Pero si usted piensa en lo que puede hacer hoy, eso le va a cambiar el estilo de vida. Vean lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Ya bastante tiene con el día de hoy para que ahora estemos pensando en el mañana. Pensando en el ayer. Entonces, en lo que vamos a pensar es en estas próximas 24 horas que tengo. Un día se me acercó alguien y me dijo, pastor, es que yo soy indisciplinado. Y viene un pensamiento y me agarra ese pensamiento y pienso en lo que me equivoqué, en lo que fallé. La cabeza me da vueltas y me pierdo. Entonces le pedí que hiciéramos un reto. Y le dije, ¿crees que por 24 horas puedes tener disciplina? Y le quiero hacer la misma pregunta. ¿Usted cree que por 24 horas puede tener disciplina? Me dice, amén. O sea, ¿qué tal si por 24 horas nos preocupamos por leer? Por 24 horas, las próximas 24 horas por orar. Las próximas 24 horas por hacer lo correcto. Las próximas 24 horas por comer lo correcto para aquellos que quieren bajar de peso, que quieren cuidarse. Las próximas 24 horas vivir bien
¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si dividimos este mes en 24 horas? De a vez por 24 horas. Entonces usted dice, de aquí a 24 horas, las próximas 24 horas, voy a hacer lo correcto. Voy a dejar de pensar en lo que hice ayer, en esos errores que me torturan, en eso que viene a mi mente. Solo 24 horas. Y le dije a esta persona ese reto. Entonces él aceptó. 24 horas después lo llamé y le digo, ¿cómo te fue? Me fue bien. ¿Lo lograste? Y le digo, sí, lo logré. Me dice, sí, lo logré. 24 horas hice lo correcto. Fui disciplinado. Estábamos hablando del cuidado personal también, de su salud. Bebí bastante agua. No tomé ninguna soda. Y empieza a hablarme. Leí la Biblia, oré. Y le digo, ¿qué tal si lo hacemos por otras 24 horas más? Entonces ahí agarró la idea, ¿no? Y me dijo, ya sé, pastor, lo que me está diciendo. Quiere que cada día vea que las próximas 24 horas haga lo mismo. Y le digo, exacto. Porque basta cada día su propio mal. Ya este día tiene suficientes retos para que usted siga martillándose en el pasado. ¿Sabe que a veces me imagino que el enemigo dice, estos cristianos me hacen fácil el trabajo? ¿Sabe quién dice la Escritura que es el acusador? ¿Quién es el acusador de nuestras almas? Satanás. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos autoacusamos. Ni siquiera él tiene que hacer su trabajo, porque usted y yo solo estamos haciendo a él. ¿Qué tal si por 24 horas dejamos de acusarnos? Dejamos de recordar y el día de hoy empezamos a vivir ese día a la vez. Y usted va a empezar a ver un cambio todos los días. Pastor, usted no conoce en lo que yo he fallado. Recuerde los ejemplos que le di. Pedro, Pablo, Juan Marcos, Mateo. Pecados graves que fueron perdonados y que el día de hoy ya no se les recuerda por esos errores. ¿Por qué se les recuerda? Por las grandes obras que hicieron en el Señor. Y si usted deja de estarse acusando por los errores del pasado, también a usted, el día que parta de esta tierra, no será recordado como el que cometió los errores, sino aquel que logró recibir el perdón, aceptar el perdón, vivir un día a la vez y alcanzar lo que Dios un día diseñó para su vida. Pero eso solo se logra si usted deja sus errores en el ayer y empieza a vivir el hoy que Dios le está dando para la gloria de su nombre. ¿Me dice amén a eso? ¡Aleluya! Entonces veamos los 3 pasos en resumen. Número 1, busque y acepte el perdón de Dios. Siéntase satisfecha con el perdón del Señor. Número 2, repare lo que esté a su alcance reparar. Y número 3, concéntrese en vivir bien las próximas 24 horas. Y vamos a ver un verdadero cambio de vida. Y tal vez hoy puede preguntarme, pastor, ¿y cómo sé que funciona? La única manera de saberlo es si lo pone en marcha, es si lo intenta. De lo contrario, nunca lo sabrá. Y puede que funcione para usted. Y estoy seguro, yo no se lo garantizo porque ¿quién soy yo para garantizar? Pero ¿sabe quién sí se lo garantiza? Se lo garantiza el Señor. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¡Aleluya!